Bueno, el primer periodo, que fue la primera presidencia, se extendió desde 1946 hasta 1952. La gente, bueno, ya había reclamado que haya participación democrática, ¿no? Que vuelvan las elecciones, tengamos en cuenta que pasaron 15 años de golpes de Estado, ¿no? Dos golpes de Estado, hasta que finalmente se convocaron a elecciones para febrero de 1946. Entonces, la fórmula de Juan Domingo Perón, que estaba acompañado de Hortensio Quijano, ¿no? Un representante de la Unión Cívica Radical, triunfó en las elecciones del 24 de febrero de 1946. Esta fórmula estaba dentro de un partido, que es el Partido Laborista, que en un principio se llamó así, pero después su nombre cambió a Partido Único de la Revolución Nacional, hasta que finalmente pasó a llamarse Partido Peronista. Una cosa importante es que esta fórmula también estuvo en parte apoyada por la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. ¿Por qué es importante destacar esto? Bueno, porque la Unión Cívica Radical, digamos, se dividió en dos partes, ¿no? Aquellos que apoyaban a los peronistas y aquellos que van a oponérseles, que va a ser la mayor parte, que ellos van a estar en la fórmula opositora. Bien, otra cosa importante, ¿no? Del Partido Laborista es que su base de apoyo era inmensa, ¿no? Especialmente de trabajadores, especialmente aquellos que eran obreros industriales, los pequeños y medianos empresarios y los pequeños y medianos productores agrarios, ¿no? Que se dedicaban a producir para el mercado interno, es decir, para los trabajadores de la Argentina, ¿no? Para que trabajen, compren y consuman. Y también van a estar en un principio la iglesia y el ejército, que después van a terminar siendo opositores del peronismo, ¿no? Pero en un principio, bueno, van a apoyarlo. Especialmente la parte nacionalista del ejército, o sea, aquella parte que sostenía más o menos las mismas ideas que Perón, ¿no? Y la iglesia se une al peronismo porque estaba alarmado por el comunismo, ¿no? Recuerden, para que tengan en cuenta, el comunismo, entre sus ideas, sostenía que no debían existir este, las instituciones religiosas porque, según Marx, que es como el artífice del socialismo y el comunismo, decía que la religión era el opio de los pueblos. Entonces, como el Partido Comunista y el Partido Socialista estaban en la oposición, la Iglesia decide apoyar a Perón en estas elecciones. Bien, por el lado de la oposición tenemos a la Unión Democrática, la cual va a estar respaldada por el embajador norteamericano, que era en ese momento Sproul Braden, y que va a estar integrada por la mayor parte de la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y la base de apoyo de este partido van a ser las clases medias y altas, es decir, los sectores conservadores. Y el apoyo que este embajador le da a la Unión Democrática tiene que ver con que Estados Unidos se presentaba como la cuna de la democracia y la libertad, y esto era en oposición a lo que de alguna manera representaba a Perón, ¿no? Hay que recordar que Perón era admirador del fascismo italiano, y en la Segunda Guerra Mundial el fascismo era el enemigo del bando aliado, ¿no? Que estaba integrado por Estados Unidos, por Inglaterra, por Francia y por la Unión Soviética. Entonces, a raíz de esto, ¿no? Dado el panorama que se presentó a las elecciones, Perón decide adoptar un lema, ¿no? Que de alguna manera va a ayudarlo para ganar en estas elecciones, que fueron de alguna manera reñidas, y el lema fue Perón o Braden. Este lema, bueno, que se imprimió en cartelitos, se pegó por todos los lugares de la ciudad de Buenos Aires y en diferentes puntos del país, y de alguna manera quería dar a entender de que, bueno, si votan a Perón, votan a Argentina, y si votan a la Unión Democrática, votan a Braden, que de alguna manera sería como votar por los intereses de los Estados Unidos. Bien, entonces Perón triunfa en estas elecciones, y el contexto en el que se va a desarrollar el gobierno de su primera presidencia va a ser en el contexto de la segunda posguerra. Tenemos que recordar que entre 1939 y 1945 se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentaron los aliados, que de alguna manera representaban a los sectores democráticos, salvo la Unión Soviética, que tenía una dictadura, que era la de Stalin.
Y por el otro lado estaba el eje, que estaba representado por los países que eran totalitarios o dictaduras, ¿no? Que eran Alemania, Italia y Japón. En ese contexto, bueno, la sociedad estuvo dividida, ¿no? Entre los que apoyaban al eje y entre los que apoyaban al bando de los Estados Unidos. Pero bueno, Argentina aprovechó esa situación para poder vender sus productos, ¿no? Productos agrícolas y productos ganaderos, ¿no? Carnes, cereales. Y esto provocó que se acumulen divisas, ¿no? Haciendo que la balanza comercial sea favorable. Por un lado, bueno, por estos productos agropecuarios que fueron vendidos, pero también porque había comenzado a desarrollarse la industria por sustitución de importaciones. Si ustedes recuerdan, en el contexto de la crisis de 1929, eh, nuestro país comenzó a desarrollar las industrias en detrimento del modelo agroexportador, ¿no? Recuerdan que el modelo agroexportador había entrado en crisis, los ingleses dejaron de comprar los productos, pero bueno, si bien para la Segunda Guerra Mundial continuamos vendiendo esos productos, ya en nuestro país lo que empezó a tomar importancia fue el desarrollo de la industria liviana, es decir, la industria de productos de consumo, electrodomésticos, alimentos, ropa, etc. Entonces, la idea del peronismo era desarrollar esta industria para que los trabajadores puedan acceder a estos productos. Una característica importante entonces del peronismo en esta etapa fue un fuerte intervencionismo estatal en la economía. Esto de alguna manera se relaciona con lo que ya había pasado en Estados Unidos, ¿no? A raíz de la crisis, cuando en 1932 asumió Franklin Roosevelt como presidente, decidió que el Estado intervenga en la economía, algo que era totalmente novedoso para ese momento, porque cuando se estableció y se consolidó el sistema capitalista, la economía no estaba controlada por el Estado, sino que se regulaba por las leyes de la oferta y la demanda. A partir de entonces de la crisis que se produjo en la bolsa de Wall Street, el Estado comenzó a intervenir y comenzó a regular la economía. Bueno, lo mismo decidió hacer la Argentina, ¿no? Por medio de Perón, en lo que se conoció como el Estado benefactor o Estado de bienestar. Y una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Perón fue la nacionalización de los servicios públicos. Teléfonos, puertos, el sistema eléctrico, los servicios sanitarios, los transportes, ¿no? Hay que recordar que a raíz del Pacto Roca-Runciman, la mayor parte de los servicios de ferrocarriles, de principales líneas de servicios de ómnibus, estaban en manos de los ingleses y ellos podían decidir las tarifas a pagar por ese servicio. Lo mismo que el servicio telefónico. Bien, este intervencionismo estatal también fue fuerte cuando Perón decidió crear el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, o el IAPI. ¿Qué fue el IAPI? Bueno, el IAPI era una institución del Estado que le compraba los granos a los grandes productores, ¿no? Agropecuarios, y vendía esos productos a Europa. Y la diferencia que se obtenía, ¿no? por los ingresos obtenidos por las ventas al exterior, se introducían para el desarrollo de la industria y para también solventar de alguna manera las políticas sociales que van a ser características de este periodo y que van a ser para ayudar a los sectores de los trabajadores y a las clases más humildes. Como parte también de este intervencionismo estatal fuerte, Perón decidió desarrollar el primer plan quinquenal. Se le llama plan quinquenal porque consistió en un desarrollo de la economía en un plazo de 5 años. Este plan, bueno, se llevó a cabo entre 1947 y 1951 y sus objetivos fueron varios. En primer lugar, bueno, lograr la industrialización del país. Como ustedes saben, hasta ese momento, el modelo agroexportador o la economía agroganadera eran las que más pesaban en este país. Bueno, Perón quería cambiar eso y hacer que la industrialización sea el fuerte. El segundo objetivo es que la producción esté dedicada para el mercado interno, es decir, para el consumo. Todo lo que antes comprábamos de afuera, ¿no? Las antiguas máquinas de coser quizás, o electrodomésticos, o heladeras, todo eso se compraba al exterior. Bueno, a partir de la industria por sustitución de importaciones, que después de alguna manera va a tener un fuerte respaldo por el peronismo,
va a empezar a desarrollar distintas fábricas, ¿no? En lo que es el cordón del conurbano, o en las zonas industriales de Rosario y La Plata, y la producción va a ser para los trabajadores, es decir, para el consumo interno. Otro objetivo es la redistribución del ingreso. Esto tiene que ver con la justicia social, a la cual me voy a referir más tarde, ¿no? Es decir, que el ingreso se distribuya entre la población sin distinción de clases sociales. También lograr el pleno empleo, es decir, evitar que haya situaciones de desempleo o de trabajo precario, ¿no? Que hasta ese momento, bueno, muchos trabajadores no tenían derechos sociales reconocidos, cosa que va a cambiar a partir de ese entonces. También otra cosa va a ser lograr los aumentos salariales para los trabajadores y desarrollar obras públicas. Bien, este plan quinquenal, ¿no? Y toda la política económica del peronismo va a estar resumida dentro de una idea, ¿no? O un conjunto de ideas que fue la justicia social o el justicialismo. ¿A qué se llamó justicia social o el justicialismo? Bueno, a una serie de reformas sociales que, si bien alcanzaba a todas las clases sociales, muchas de estas reformas sociales eran a favor de los trabajadores. ¿Por qué digo para todas las clases sociales? Porque, bueno, Perón sostenía la idea de la armonía social. Hay que recordar que Perón era anticomunista, él no quería la igualdad social como, por ejemplo, sucedió en la Unión Soviética, pero sí que exista una armonía entre todas las clases sociales, ¿no? Entre las clases menos favorecidas, las clases medias y la burguesía o la clase alta. Es por eso que estas medidas van a alcanzar a todos los sectores sociales, pero especialmente va a estar enfocado en los trabajadores y las clases humildes. Esta justicia social también se reflejó cuando, por ejemplo, se sancionó el Estatuto del Peón, ¿no? Que es como una ley reguladora de los trabajadores del campo, ¿no? O sea, que establecieron ciertos beneficios para los peones rurales, al igual que tenían los trabajadores de las fábricas. Se les va a reconocer a los trabajadores las vacaciones pagas, el aguinaldo, ¿no? Que es como un extra sueldo que se paga cada 6 meses, y las jubilaciones. Otra cosa que también se creó fue el Ministerio del Trabajo, ¿no? Para regular las condiciones de trabajo en todo el país y los tribunales laborales, ¿no? Para resolver las disputas entre los trabajadores y las patronales. Otra cosa importante fue que se lanzaron créditos para vivienda, ¿no? Para que las personas trabajadoras por primera vez pudieran acceder a una casa. Estos créditos se caracterizaban por ser accesibles, a bajo costo, ¿no? Y a largo plazo. En lo que tiene que ver con la educación se fundaron 8.000 escuelas y también se creó la Universidad Obrera Nacional, que después, más tarde, va a pasar a llamarse Universidad Tecnológica Nacional o UTN. Una cosa importante también es la creación del turismo social, ¿no? Muchos de los trabajadores o de los sectores humildes jamás habían experimentado por irse de vacaciones, y el gobierno decidió lanzar este plan, ¿no? Que consistió, por ejemplo, en la fundación de hoteles, ¿no? Para trabajadores y para afiliados a sindicatos. Y también tenemos la política sanitaria, ¿no? Que fue desarrollada por el doctor Ramón Carrillo, que, por ejemplo, creó el laboratorio EMESTA, ¿no? Que es un laboratorio nacional, ¿no? Un laboratorio estatal que se encargó de desarrollar vacunas y medicamentos, ¿no? Para que la gente pueda acceder a ellos a bajo costo, o también campañas de vacunación para erradicar enfermedades como el paludismo. Bien, volviendo al turismo social, entonces, tenemos que, bueno, como ya había mencionado, se habían creado hoteles estatales. Estos hoteles estatales fueron construidos, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? El Hotel Chapadmalal, en Córdoba, el complejo Embalse Río Tercero, y después tenemos en Bariloche el Hotel Yau Yau. Son hoteles, bueno, que como están de alguna manera administrados por el Estado, poseen planes de pagos accesibles, ¿no? Para los trabajadores. Y por otro lado, bueno, también tenemos los hoteles para los afiliados a los sindicatos y para funcionarios de los ministerios.
Una cosa importante de este primer gobierno es la importancia que tuvo la figura de María Eva Duarte de Perón, ¿no? Que es la primera dama, la esposa del presidente, que viene a romper de alguna manera con el protocolo de las primeras damas. Lejos de tener una función consultiva, pasó a tener un papel más activo, ya que bueno, ella se encargó de la ayuda social, ¿no? Para los sectores más desprotegidos de ese momento, ¿no? Que eran las clases humildes. Y esta acción la llevó a cabo al crear la fundación que llevó su nombre, ¿no? O sea, la Fundación Eva Perón. Y esta fundación contaba con hogares para ancianos, proveedurías de alimentos, hogares de tránsito, ¿no? Que eran lugares para mujeres que no tenían lugares y podían quedarse a dormir, ¿no? Hasta poder encontrar para poder encontrar un hogar o un trabajo. Un sistema de becas y subsidios también para estudiantes, y hospitales, especialmente en la zona del conurbano bonaerense. Esta fundación, bueno, tuvo una acción benéfica muy importante que vino a desplazar a la sociedad de beneficencia, que de alguna manera estaba bajo el control de las damas de la clase alta, y también de alguna manera desplazó a la iglesia, que históricamente siempre tuvo esa función social y que por esto empezó a mantener rencores con la figura de Eva Perón. Incluso cuando se encargó, por ejemplo, de entregar máquinas de coser, juguetes, alimentos y calzados para aquellos que no tenían ninguna clase de estos bienes. Una cosa importante también de este periodo es que en 1949 Perón decide convocar una convención constituyente, ¿no? Para hacer una reforma electoral y dejar sin efecto la constitución que estaba en ese momento, y decidió sancionar una constitución en 1949 que tenía mucho contenido relacionado con el peronismo, ¿no? De hecho, en uno de sus artículos establecía al peronismo como la doctrina nacional, ¿no? O sea, la única doctrina política aceptada. Pero por otro lado, bueno, lo más rescatable es que esta constitución impulsaba de alguna manera el constitucionalismo social, es decir, la aceptación de los derechos sociales y de la intervención del Estado en la economía, ¿no? Como sucedía en ese momento. Establecía también la independencia la independencia económica, al declarar que todos los recursos del subsuelo argentino son de propiedad nacional. Esto de alguna manera, ¿no? que viene a colación con el lema de combatiendo el capital, era para evitar que las grandes empresas extranjeras se hicieran con el control del petróleo, del gas, etc. Y otro punto importante de esta constitución es que estableció la reelección presidencial. Esto con miras a las elecciones de 1952, para que Perón vuelva a presentarse nuevamente como candidato a presidente.